Bueno, acá estamos en la UCA con Eduardo Estupía, artista visual. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. No me alegro. Estamos presentando De este lado del horizonte. ¿Cómo surgió la muestra? ¿Qué me puedes contar? Bueno, esto surgió porque Cecilia Cabana, la directora del espacio, muy generosamente... Es una genia. Es una genia absoluta. Una predisposición Sí, excelente. Exactamente. Es como el espíritu y la acción de este lugar. Me ha invitado, hemos tenido con ella, hemos hecho juntos algunas muestras de otros artistas. Sí. Y ahora me ha invitado generosamente a que expusiera en este hermoso espacio. Y entonces yo tenía una serie de obras que no había mostrado nunca hasta ahora, ni en la galería que me representa, ni en otros espacios. Y como puede verse, era una serie de piezas bastante extensa. ¿Cuántas obras son? ¿Un montón? Bueno, en cuanto a piezas, sí, más o menos 100, un poco más. En cuanto a piezas individuales, ¿no? Como puede verse, la muestra está compuesta de varios políticos y de series, y de dameros y de organizaciones de piezas en serie, ¿no? En continuidad, pero si uno toma las piezas individuales, cada parte son como más o menos 100 o 120. Pero bueno, pero también es cierto que uno podría pensar que las piezas son más bien las series, ¿no? Entonces, claro. Esta es una pieza, otras grupales son otra pieza, todas interrelacionadas entre sí y cada una compuesta de segmentos o de individuales, ¿no? Que uno puede llamar cuadros, pero tampoco lo son exactamente porque no están formateados como cuadros, ¿no? De hecho, justamente... Así queda muy interesante. Bueno, porque yo los produje, estos son papeles que están montados sobre paneles, ¿no? ¿Esto es acrílico? Eso es acrílico, ¿no? Y justamente al hacerlo, yo hice una especie de acción serial, de manera de que cada cuadro en realidad era el preámbulo del siguiente, ¿no? Entonces, cuando concluí una serie de 15 o 20 de estos, inmediatamente pensé que había que mostrarlos así, ¿no? Es decir, en un gran conjunto donde de algún modo, como decía antes, la contigüidad implicara una cierta continuidad óptica, pero al mismo tiempo un corte, ¿no? Algún diálogo entre ellos, ¿no? Un diálogo y al mismo tiempo una especie de interrelación no tan perfecta, por eso quedan los blancos de la pintura, llega hasta un punto, no cubre toda la superficie, porque había que mostrar la interrupción, ¿no? La cesura. Entonces eso es una cuestión como de conceptual y al mismo tiempo óptica, ¿no? Es decir, que la manera de mirar permita una continuidad, que la mirada corra, digamos, o se expanda lateralmente, pero también vea la interrupción, ¿no? Así que... Muy interesante quedó, ¿eh? Creo que sí. Sí. Y después este es especialmente así y otros también. Otros sistemas con separaciones distintas también proponen esta cuestión de un movimiento, uno diría, lateral de la mirada o multidireccional de la mirada, más quizá que la detención en cada parte, aunque por supuesto también está la detención en cada parte, dado que las partes se visibilizan bien, ¿no? Es decir, no quería yo hacer justamente, por ejemplo, una enorme unidad sin cesura, ¿no? Tenía que haber una decisión, ¿no? Para mostrar esa relación entre el corte y la consecución, ¿no? La contigüidad. Ya después vamos a ir mostrando todos. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Yo soy bastante, ¿cómo diríamos? Pragmático, ¿no? Es decir, yo tengo un taller grande y desordenado, digamos, de imposible orden, digamos, ¿no? El orden caótico. Un poquito caótico, siempre y cuando uno entiende el caos como una forma del orden, no solo que es una forma del orden. Vos te entendés, vos te encontrás. Exactamente. Te entiendo perfectamente. Claro.
el caos no es tanto un fenómeno tan universal, sino más bien el caos es el orden de uno, el orden que entiende uno, ¿no? En el sentido de la práctica del taller, no en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? De ahí no me meto. Pero esta especie de caos que es el orden de cada uno, yo lo aprovecho en realidad para el arranque, ¿no? Es decir, yo durante muchos años yo trabajé de otra cosa, yo no vivía de la pintura durante muchos años, yo recién empecé a vivir de la pintura en 2009 o 2007, por ahí. Entonces, que yo estaba muy acostumbrado a trabajar inmediatamente apenas llegaba al taller. Yo no tenía tiempo de preparar los motores, digamos, por decirlo así. Si es que eso existe, andás a ver, creo que no. Pero pongámosle que esa cuestión del pintor o del artista que prepara un poco el campo. Yo necesitaba llegar al taller y empezar a trabajar enseguida, porque venía después de otro trabajo, ¿no? Muy bien. Y me quedó un poco ese timing de inmediatez. Entonces yo llego y tengo un soporte, una superficie y tengo elementos. Y agarro cualquier elemento y empiezo. ¿Y qué es lo que te atraviesa el alma para querer plasmarlo en una tela o en un papel, en lo que...? Bueno, bueno, en mi caso, no son tanto contenidos. No soy un artista como yo no soy un artista representativo, en el sentido de la escena. Pero a veces con un color ya podés Por estar supuesto, diciendo algo. no, desde luego que sí. Bueno, esta cuestión de la enunciación cromática directa o de la enunciación gráfica, ¿no? El lenguaje que habla de sí mismo, yo he trabajado casi siempre, digamos, excepto la primerísima época, siempre he trabajado un poco con, uno diría, entre comillas, con el lenguaje directo, ¿no? No la escena, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje habla de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, justamente, de algún modo no tiene principio ni fin, porque es como, de algún modo yo siempre digo, ¿no? Uso una especie de figura retórica, que es como empezar a dibujar y empezar a hablar. Vos empezás a hablar y al hablar empezás a formular sentido, al hablar mismo. Después ves qué decís, pero al hablar mismo uno puede empezar a hablar sin sentido y en la charla el sentido se adquiere, ¿no? Sí. Bueno, de algún modo es lo mismo, ¿no? Yo en la superficie blanca, que es como el silencio, yo empiezo a hablar con alguna línea. Esa línea habla por sí misma y se conecta con otra y con otra más, con una mancha, y ahí ya hay una especie de conversación, ¿no? O de polifonía, mínima, discreta, pero hay una especie. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ahora bien, después están las resonancias y relaciones que uno arrastra de afinidades, referencias, linajes, influencias, ¿no? Entonces ahí empieza un poco la cuestión de con qué relacionar lo que uno hace. Uno mismo lo relaciona, así como lo va a relacionar el espectador eventualmente, ¿no? Pero esa relación, mientras uno trabaja, es muy lábil, es muy dinámica, es muy voluble, es muy cambiante. Pero en algún momento se fija algo y ahí ya el rumbo de la cuestión está adquirido y es cuestión de acompañar ese rumbo, ¿no? Con la orquestación que uno le agregue, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo fueron tus comienzos en el arte? Mi comienzo específico en el arte fue gracias a Yuyo Noé. Es decir, yo... Nada más ni nada menos, nada, también, sí, ¿no? claro. Bueno, fue extraña la cuestión, porque yo estaba en un taller literario en el año 74, 75, digamos, algo así. Y mi compañera de taller era Ruth Ben-Sakar. En un taller grupal, y una de mis compañeras era Ruth Ben-Sakar, que no tenía todavía la notoriedad de galerista que tuvo después, pero que ya había empezado a tener una especie de comercio de arte en su casa. Era una casona, ¿no? Y tenía artistas en una especie de trastienda, era como una galería privada. Y estaba Noé en la galería. Entonces, en el taller, yo dibujaba... ¿Estaba Noé en la galería como staff? Claro, sí. Pertenecía al staff. Sí, pertenecía a un staff, como te digo, en un formato más bien de galería privada, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, yo había salido de Bellas Artes hace un par de años y dibujaba constantemente. Y entonces alguien le dice a Ruth, ¿sabes que Eduardo dibuja? Yo no le había dicho nada. Y dice, pero ¿cómo no me dijiste nada? Tráeme dibujos, los dejo en la galería. Tráeme dibujos, bueno, me llevo dibujos. Yuyo los conoce y me llama. Y me dice, bueno, che, qué buenos dibujos, qué sé yo. Y se lo conozco a Yuyo. Y Yuyo me incluye en una muestra de 3 dibujantes que eran sí alumnos de él. Yo pasé a ser el cuarto integrante de una muestra de dibujo que él hizo en la Galería Arte Múltiple, que era una galería que estaba en Viamonte, casi Florida,
que dirigía Gabriel Levinas en esa época, el conocido Gabriel Levinas. Y ahí empiezo, ese fue un espaldarazo absoluto. Y como siempre pasa, ¿viste? Un espaldarazo así te define un poco, ¿no? Yo no me la creía, ni mucho menos ahora tampoco, pero una cosa es que Yuyo te respalde, entonces te devuelve una especie de primera imagen muy fuerte, te da como una confianza, ¿no? Claro, por supuesto. Y siempre Yuyo fue así, ¿no? Es decir, una confianza crítica, ¿no? Es un tipo que es muy cálido, muy estimulante, muy proactivo, muy generoso y también muy intransigente, en el sentido mejor de la palabra. Es decir, es un tipo que no concede nada y nada admite si no está convencido, ¿no? Quiere decir que es un gran maestro. Está bueno. O sea, quiere decir que, bueno, ese fue el comienzo y a partir de ahí siempre Yuyo fue como una especie de, yo siempre digo, mi padre artístico, ¿no? Claramente, sin ninguna duda, como de tantos, ¿no? Yuyo es una luz que ilumina un escenario amplísimo, ¿no? Su generosidad es universal, sí, universal. Es un modelo absoluto. Lo digo, yo diría esto, aunque no hubiera sido conmigo tan generoso, ¿no? Creo que cualquiera que lo conoce piensa esto, sin ninguna duda. ¿Y qué es para vos el arte? Qué pregunta, ¿no? Porque uno tiende como a pensar en las grandes respuestas, ¿no? Pero puede ser tu manera de verlo. Sí, tenés razón. No, pero viste, uno mismo tiende. Sí, no, bueno. Yo lo que creo que el arte, digamos, tiene ontológicamente un sentido muy comprometido con el mundo, ¿no? En un sentido doble, ¿no? El mundo ejerce una resistencia clara, ¿no? El arte existe porque va en contra del mundo, en cierto sentido, ¿no? Se impone a pesar de, no es solamente una relación de conciliación con el mundo, es una relación de tensión, ¿no? El arte es artificio, ¿no? El arte es artificio siempre, ¿no? Más allá de su compromiso, o más allá de los modelos de estatutos diversos, ideológicos, siempre es artificial, ¿no? Entonces, el arte de algún modo, entre comillas, se opone al mundo, trabaja y se instala a pesar de, no a favor de. Entonces siempre hay una resistencia y una tensión. Lo que pasa es que después el arte tiene un enorme valor simbólico, ¿no? Entonces, en la sociedad debe ser probablemente uno de los valores simbólicos universales que no ha perdido categoría, ni ha perdido arraigo, ni agarre en el imaginario de las sociedades en general, ¿no? Aún de las sociedades más diversas. El arte tiene como algo intachable, ¿no? Es algo tan necesario. Claro. Ahora, esa necesidad, ¿dónde está? ¿no? ¿Está en el espíritu humano, pongámosle? O está en la cultura, ¿no? La cultura produce sus propias necesidades o bien responde a unas necesidades que son más bien del espíritu humano propiamente dicho. Yo no lo sé, no sé dónde está ahora ese germen, ¿no es cierto? Sí. Pero en cualquier manera, no importa, no hay que saber, no importa saberlo, ¿no? Por lo pronto, seguro lo que sucede es que cada vez que uno trabaja, no está reformulando todo el tiempo la idea del arte, ¿no? Para nada. No es épico, no es tan épico. Es épico cuando podés, pero no es que todo el tiempo, si yo hago una muestra, estoy reformulando una idea del arte. No, yo hago una muestra. Ahora, la pregunta es lícita, más allá de que yo haga la muestra. Es una pregunta fuera de los fenómenos prácticos o activos. Es una pregunta filosófica, o es una pregunta más bien crítica, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué otros universales imaginarios de cohesión social colapsaron? Muchos, la política, el psicoanálisis, por ejemplo, la sociología, colapsaron o dejaron de tener la importancia aglutinante que tenían, o la potencia transformadora o trascendente. Y el arte no la perdió para nada, ¿no? Ni la va a perder. Probablemente. Gracias a Dios. Bueno, vos sos más optimista que yo, pero también. Sí, soy optimista. ¿Qué consejo le darías a la juventud, o no, o puede ser a gente de otras edades, para que se acerque cada vez más al arte y para que entren en este mundo? Me los tenés que convencer. No, la verdad que yo no quiero. Yo tendría que convencer que no entren. No, ¿por qué digo esto? No, porque también hay una, justamente por esta cuestión de la importancia ontológica que tiene el arte, la importancia
en el imaginario social, digamos, ¿no? Hay muchísimos artistas, ¿no? Muchísimos. Y eso siempre está bien. El problema es que el artista quiere un resultado, quiere una respuesta, y quiere que lo que él hace le sea devuelto, o más bien genere una especie de respuesta, ¿no es cierto? Y a veces no hay respuesta. Entonces, yo lo que diría es, si te vas a dedicar al arte, no esperes nada. No esperes nada. Dedícate al arte. No esperes nada, nada. Lo que venga, lo tomás o lo retrabajás, lo reformulás o avanzás según lo que va sucediendo, ¿no? Pero no esperes nada. Porque me parece que también ese imaginario social en las partes vocacionales genera una expectativa que depende de muchísimas cosas que no tienen nada que ver ni con la poética, ni con las zonas más, digamos, entre comillas, espirituales de arte, ¿no? Tiene que ver con, hasta te diría, con los elementos más prosaicos y más pragmáticos o más realistas, como la economía, la sociedad, el tipo de respuesta que vos proponés o que vos esperás, las señales que vos emitís, ¿no? Entonces no es tan, o diríamos, fértil por sí mismo. Nada es fértil por sí mismo. La fertilidad es una consecuencia de relaciones entre las cosas, ¿no? Entonces, ser artista no garantiza nada, ni tampoco te da ninguna categoría, ¿no? Es más bien un gran problema. Sobre todo porque vos empezás a tener expectativas que no siempre se cumplen, ni mucho menos. Porque además no hay por qué esperar que se cumplan. Ese es el punto. Ese es el punto. Es decir, los impulsos por los cuales uno es artista muchas veces no tienen nada que ver con las hipótesis de resultados o rendimientos. Corresponden a impulsos que a lo mejor tienen el sentido mismo del primer impulso y no tienen ninguna hipótesis de resultadista. Lo que pasa es que es imposible ahora pensar en ninguna actividad que no implique un resultado. Es casi imposible. Entonces yo pondría claramente entre paréntesis esta relación entre, vamos a decir, causa y efecto. Entonces, vos te querés dedicar al arte, dedicá y perdés toda esperanza. Es difícil también para los chicos que se están iniciando. Pero es mejor eso, pero si yo te dijera lo contrario. Uy, van a entrar a un mundo maravilloso. Van a entrar a un mundo maravilloso. Es un mundo lleno de descubrimientos, de riqueza. Depende de cómo se mire también, bueno, creo yo. Pero no, yo lo que creo es que el mejor mundo posible es un mundo hipotético. No hay ninguna garantía. El mejor mundo posible es hipotético. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué pedirle al arte por sí mismo que al ingresar por sí mismo ya te complete, te resuelva el asunto de tu relación con un mundo en una plenitud que parece que es propia del arte? Más o menos. No, más o menos. El problema es siempre va a haber tensiones, resistencias, problemas gravísimos, ¿no? Y además, la vida misma. Entonces, ¿viste? ¿Te vas a dedicar al arte? Muy bien. El arte es estar a la intemperie, no te va a cobijar. No te va a cobijar, de ninguna manera. El cobijo, en todo caso, se construye. Yo ahora me siento cobijado por mi propia práctica. Sí, me siento cobijado, sí, pero al principio no tenía ni por asomo esta noción, que puede ser perfectamente discutible. Yo me siento cobijado por esta práctica. Yo voy al taller y en el taller encuentro un escenario que me contiene, que de algún modo me permite identificarme, una identificación también transitiva, volátil, no fija, pero yo ahí encuentro un terreno de reconocimiento, pero ahí está el punto, no reconocimiento social, ¿no? El reconocimiento, volverme a conocer. Entonces, y eso a veces es duro porque no te gusta lo que ves siempre. Claro. Inclusive lo que ves como resultado, no te gusta todo, digamos. Si yo tuviera que hacer una especie de valoración pieza por pieza, sería muy, en muchos casos sería muy negativo. Lo cual no implica que no sea un cobijo al mismo tiempo. Eso es una relación íntima que aparece fuera de lo que sería la valoración de calidad o de bueno o malo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿cómo la estás pasando en la nota?
Pero muy bien. Muy bien. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. Bueno. Proyectos a futuro. Queremos primicias, papá. Bueno, tengo una primicia, ¿verdad? Ay, sí. No, tengo una muestra con mi galerista Jorge Mara, en la galería Jorge Mara Larouche, ahora en noviembre. Ah, o sea, Sí, un porque poquito. la tenía ya prevista de antemano, nosotros tenemos una cierta frecuencia. Y es una muestra que voy a volver un poco a mi periodo de tinta, de solo tinta. Yo durante unos largos 10 años, digamos, poco más, trabajaba solamente tinta, ¿no? En diversísimos niveles de gramática. Y después empecé, muy bien avanzada la cuestión, empecé a trabajar lo que se llamarían técnicas mixtas. Bueno, ahora volví, después de un largo periodo de técnicas mixtas, donde había trabajado con lápiz, grafito, acrílico. Ahora voy a hacer una muestra que se llame tinta, seguramente se va a llamar solo de tinta. Solo de tinta. Solo de tinta. Bueno, es muy sencillo, solo tintas. Solo Así que vamos a lo mejor con algún agregado, algún acompañamiento de collage. Ah, qué bueno. Sí, yo soy muy afín al collage, a mí me gusta mucho el collage. Me gusta mucho esa especie de, entre comillas, de promiscuidad del collage, donde entra todo, ¿no? Sí. Y después tenés que organizar el ingreso de ese De todos los ingresos. Eso, exactamente, ¿no? Está todo, ¿no? Todos los residuos y recortes, ¿no? Entran ahí en el campo y lo tenés que organizar un poquito, eso a mí me gusta mucho. Además me queda un poco, el collage me permite salir de la gramática personal, ¿no? No es que no sea personal, pero es segmentos de... Te permite jugar. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, yo empecé un poco a interiorizarme más con el color haciendo collage. Ah, mira vos. Yo tuve una formación muy heterodoxa en ese sentido. ¿Me puedes recordar hasta cuándo está la muestra acá en la UCA? 22 de septiembre. Hasta el 22 de septiembre. Sí. Bueno, Eduardo, te tengo que despedir. Hasta la próxima nota. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu presencia y por el modo que me condujiste. No, por favor, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Hoy tuvimos el placer de estar con Eduardo Estupía. Así que, bye bye. Nos vemos.